Hola, buenas tardes a ustedes primero, a nuestro invitado, el invitado lo trajo Javier, a nuestros profesores y a nuestros queridos días José Manuel Zavala, que no está, porque no entiendo por qué no está, y a nuestros estudiantes, y bienvenidos y gracias por venir también, por estar interesados. A mí me toca solamente contarles un poquito qué es lo que hace los que no vinieron ayer, ¿no? Porque no vinieron porque pensaron que era la clase de prehistoria de primer año, entonces, pero se pueden bajar los trabajos también del profesor. Bueno, estamos aquí porque recibimos una visita al profesor Roberto Lleras Pérez. Yo les voy a hablar un poquito, ¿no? Tiene un largo currículum, ¿ya? Él es antropólogo y arqueólogo colombiano, tiene una larga y vasta experiencia en la gestión museal, en investigación y sobre todo en investigación de metalurgia de oro y otros metales nobles. Especialmente, como nos hablaba ayer, se ha basado en el estudio de colecciones del Museo del Oro, del Banco de la República de Bogotá, del Museo de Oro de Ecuador y de otras colecciones importantes de Latinoamérica. Su estudio ha profundizado en el área de la arqueometalurgia de América prehispánica, en el trabajo de colecciones, como dije, en museos, con la gestión museal, pero también con un profundo estudio de las colecciones, en educación y en conservación, y además la producción de conocimiento teórico en arqueología, así que le pueden preguntar. Y en el área del patrimonio cultural con la producción de audiovisuales también. La producción científica, numerosos libros, numerosos capítulos de libros y también papers o artículos de la Academia Colombiana de Historia, del International Journal of Anthropology, del Boletín del Museo del Oro del Banco de la República, de la Revista Colombiana de Antropología, de la Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, del Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, asimismo libros sobre excavaciones y estudios arqueológicos en diversas regiones de Colombia, sobre todo sobre estos metales preciosos, ¿ya? Que nos va, yo creo, a ilustrar mucho mejor cuando nos hable un poco de su trayectoria y de cómo se vive un poco la antropología y la arqueología en Colombia. Muchas gracias. Todos ustedes por estar acá. Lo primero que tengo que advertir es que esto no es una conferencia, es más bien un conversatorio, y en ese sentido yo me voy a limitar a plantear una serie de ideas, una serie de inquietudes, de preguntas, algunas de las cuales van a quedar como preguntas. No vamos a pretender encontrar la solución y las respuestas a ellas, porque esto es un tema que en el curso de sus prácticas profesionales es donde van a comenzar ustedes a encontrar sus propias respuestas. Es la idea de dejarles simplemente inquietudes sobre qué está pasando actualmente en la arqueología. Vale la pena decir que para este tipo de discusión, para este tipo de conversatorio, es un verdadero privilegio contar con personas de 3 nacionalidades, de Chile, de España, de Colombia, porque son 3 trayectorias distintas, 3 cúmulos de experiencias diferentes, 3 contextos, con todas sus ventajas y desventajas que pueden salir a ser expuestos y a ser contrastados, a ser cuestionados, y esto realmente enriquece mucho la discusión. Y es el hecho de que la práctica profesional de los arqueólogos ha cambiado radicalmente. Antiguamente uno era entrenado, y creo que todavía es el espíritu en muchos centros universitarios, para ser un investigador. Un investigador que comienza por plantear un proyecto con una serie de preguntas, una serie de intereses, que plantea unas metodologías, que plantea unos objetivos y se va a campo a resolverlos. Y esto surge tanto por iniciativa particular del individuo como por la iniciativa de un grupo de investigación conformado o por la iniciativa de una institución, llámese universidad, llámese instituto y demás. Pero comienza a cambiar este panorama cuando la legislación nacional impone lo que en Colombia se denomina licencia ambiental. Aquí debe tener otro nombre similar. Y esta licencia ambiental involucra a la arqueología como uno de los capítulos que deben ser contemplados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haga una obra
Estamos hablando de una carretera, una urbanización, un oleoducto, una explotación petrolera, minera, etcétera, que sobrepase un determinado tamaño. En el caso colombiano son 2 hectáreas para los contextos rurales y para los contextos urbanos 200 metros cuadrados. Ahí se debe hacer salvamento, rescate arqueológico. Y esto cambia completamente las cosas. En un plazo muy breve, ya no hay proyectos institucionales, ya no hay este tipo de planteamiento, los arqueólogos no salen a trabajar sobre la base de la inquietud de una pregunta que quieren resolver, sino básicamente salen a emplearse en proyectos de impacto, proyectos de rescate, donde su función fundamental va a ser determinar si existen vestigios arqueológicos en un sitio que va a ser impactado en determinado grado, a veces completamente destruido, a veces parcialmente alterado, y luego registrar esto, extraer los materiales, analizarlos y elaborar un informe. Y ahí termina la cuestión. Y eso impone todo tipo de cambios. Eso quiere decir, por un lado, que va a haber como nunca antes dinero para la arqueología. La arqueología siempre ha sido una disciplina pobre. Desafortunadamente tenemos que admitirlo. No es de las disciplinas que ha recibido una financiación más generosa, porque finalmente en el contexto general de la sociedad la arqueología es marginal y el conocimiento del pasado no a todo el mundo le interesa. En las decisiones estatales que tienen que ver con recursos fiscales, igual la arqueología puede aparecer casi en el último lugar. Eso por un lado. Pero además, el esquema que llevábamos hasta ese momento, en el cual considerábamos todos que estábamos metidos dentro de un gran marco de lo que era la arqueología de un país, donde se había definido a través de muchas investigaciones cuál era la periodización cultural, cuáles eran las regiones arqueológicas, qué preguntas fundamentales se abordaban. Pues ahora cambia totalmente, porque no es eso lo que está determinando, es el hecho de que la carretera va por acá y hay que trabajar donde está la carretera, no más allá, solamente ahí. Y si ese sitio donde está la carretera arroja o no datos de importancia para la resolución de un problema, una pregunta, pues no es lo que eso no es. Entonces eso cambia completamente. Además, una de las cosas que también era mandatoria, obligatoria, era la de difundir los conocimientos. No se concebía, no que todo el mundo lo hiciera, no que todo el mundo lo cumpliera, pero no se concebía la idea de que la gente fuese al campo, invirtiese unos recursos, un tiempo, y luego permaneciera secreto el resultado de su informe. Había una obligación moral, de una manera de difundir, publicar. Bueno, con la arqueología de rescate, en primer lugar, se van a producir un número enorme de informes que antes no se producían. ¿Sí? En cualquier momento, hoy en día en Colombia pueden estar trabajando aproximadamente 1000 arqueólogos, ¿sí?, al mismo tiempo. Proyectos que pueden durar 15 días, proyectos que pueden durar un año y medio, pero hay aproximadamente 1000 personas trabajando en esto. Entonces se produce un enorme número de textos, de informes finales, que no es posible realmente publicar porque no hay dinero que financiar esa publicación. En segundo lugar, muchos de ellos no tienen calidad publicable, porque no se fijaron objetivos, sino simplemente la persona estuvo realizando pozos de sondeo, calas, a lo largo del tramo por donde va la carretera, y en una carretera de estas puede haber 7000 calas, pero 6900 son estériles, no aparece nada. Entonces, ¿qué es lo que uno va a publicar? ¿Cuáles son los resultados que ameritan realmente un texto publicable? Bueno, y problemas con los materiales también. Genera esto enorme cantidad de materiales que ya no hay dónde guardar. ¿Sí? Se generan toneladas. Tengo una querida amiga que está trabajando hoy en día a unos 200 kilómetros de la ciudad de Bogotá y está lidiando con 400.000 fragmentos cerámicos. Así que eso es realmente abrumador. Y los depósitos están llenos.
y las casas de la cultura ya no quieren recibir nada y no se sabe qué hacer con esto, no se sabe. Y no hay medidas para la protección. Entonces igual un conjunto de fragmentos cerámicos que pueden no tener mucho valor diagnóstico porque simplemente es fragmentos que no proporcionan información de forma, ni de decoración, ni de función, sino simples fragmentos muy pequeños, pueden estar a la par en el tratamiento que reciben con unas piezas que sí son muy importantes, ¿sí? Y esto generó muchas cosas, entre otras una tajante y muy perjudicial división entre los arqueólogos clásicos, los que veníamos trabajando, los viejitos por así decirlo, que veníamos trabajando en proyectos típicos de largo plazo, proyectos académicos, y la gran masa de arqueólogos trabajando en proyectos de impacto, en proyectos de contrato, nosotros la llamamos para generalizar arqueología de contrato. ¿Y qué pasaba? Entonces, en todos los eventos académicos que tenían cierto grado, cierta categoría, los que iban y hablaban siempre éramos los arqueólogos clásicos, que teníamos planteamientos teóricos, que teníamos síntesis de trabajos, que teníamos nuevas investigaciones que contar. Y toda esta enorme masa no asistía, porque era mal vista, o porque no tenía nada que decir, o porque no le interesaba. Una división absolutamente absurda que no tenía razón de ser. Entonces los congresos colombianos de arqueología, por ejemplo, eran claramente divisores en ese sentido. Hasta hace más o menos un año, cuando se renueva el llamado a esta gente y comienzan a llegar allá. Y comienzan a plantearse entonces inquietudes, como estas que venimos nombrando. Y una de las centrales, ¿cuáles son las connotaciones éticas del trabajo arqueológico de contrato? Pero eso, por supuesto, pasa por una cosa anterior, y es decir, bueno, ¿cuáles son los lineamientos éticos de la arqueología en general? Porque si vamos a hablar de que hay problemas éticos en la arqueología de contrato, comencemos por saber cuál es la ética sobre la cual estamos funcionando. Y nos vamos a dar cuenta que, al menos en Colombia, no existía una declaración de principios éticos para el trabajo arqueológico, no se había hecho. Y si uno hace una exploración en internet, se va a dar cuenta que sí hay material, pero no todos los países, como uno esperaría, incluso países que tienen trabajo arqueológico abundante, importante, no han establecido unos parámetros éticos. Si uno hace una exploración va a encontrar la Sociedad de Arqueología Americana, el Registro de Arqueólogos Profesionales de los Estados Unidos, la Asociación Europea de Arqueólogos, bueno, muchos cuerpos de este estilo, de Norteamérica, de Australia, Nueva Zelanda, Asia, Europa, Latinoamérica. Está el caso de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de Argentina. No sé, nosotros Chile tenemos aquí un colegio de arqueólogos. Un colegio con un código de ética también. Sí, no, pero el código de ética me habla de la Sociedad Chilena de Arqueología. La Sociedad Chilena de Arqueología es como la típica sociedad decimonónica. Sí. Ya es como la sociedad científica antigua, pero el colegio de arqueólogos ya creo que tenemos como unos 5 años y hay bastante gente joven trabajando justamente en los problemas gremiales, todos los problemas que poco tú has señalado. Exacto. A eso me refería, la importancia de tener un aporte desde... Ya hay un código ético. Un código. Ya. Bueno, yo confieso, no lo conocía, entonces pues maravilloso que hablemos de él también. Pero si uno, por supuesto, porque son códigos que en algunos casos se han hecho tomando en cuenta modelos preexistentes, en otros, digamos, ha sido una cuestión más espontánea, basada en la práctica local. Pero uno puede resumir 11 principios fundamentales que están en todos ellos. ¿Cuáles son esos para tener alguna idea de cómo discutirlos? Primero, que el registro arqueológico es irreemplazable, ¿sí? Y que hay que, por lo tanto, tomar todas las medidas para protegerlo, promoverlo, obtener la mayor información posible. Eso implica que el arqueólogo siempre debe estar, por ejemplo, al tanto de las técnicas y métodos más modernos para poder registrar todo, porque eso se lo tuvieron que haber dicho ustedes
sus profesores, creo que el primer día del primer semestre, cuando uno excava, es como si fuera leyendo un libro y va destruyendo las páginas, ¿cierto? Ese es lo que nos han contado a todos siempre. Entonces, hay que hacerlo. Hoy en día uno no puede darse el lujo en algunos sitios de simplemente arrojar la tierra y no tener un método de registro del polen, ¿cierto? Antes podía hacerlo. Hoy en día que la tecnología está perfectamente extendida, conocida, pues es imperdonable hacerlo. Entonces esto implica estar al día en lo tecnológico. En segundo lugar, que los arqueólogos son responsables y deben responder por su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no existe esa toma de cuentas únicamente en el ámbito del colegio de arqueólogos o de la sociedad, sino que en general el público tiene la facultad de tomar en cuenta a los arqueólogos por lo que están haciendo. Y claramente que lo tienen por dos razones. La primera, porque generalmente los arqueólogos están trabajando con recursos públicos, ya sea que vengan a través de un contrato de una empresa privada, y en segundo lugar porque están trabajando con un patrimonio que es de todos, es de la sociedad. Entonces obviamente que tienen que responder también ante la sociedad. El tercer principio que yo encontré como absolutamente general: los objetos arqueológicos no son mercancía. Vender o comprar objetos arqueológicos destruye el récord y se debe actuar, por lo tanto, de acuerdo con esto. Se debe tener en cuenta las reglamentaciones de la UNESCO, las convenciones de la UNESCO en ese sentido, y no debe haber involucramiento de arqueólogos en proyectos que busquen la ganancia comercial en exploraciones arqueológicas. El cuarto, que debe haber divulgación y educación pública, que los arqueólogos deben buscar el apoyo de la comunidad para difundir los resultados de sus hallazgos. Tercero, que el récord arqueológico es de naturaleza pública. O sea, esto no es una especie de construcción que yo puedo mantener en secreto, que yo puedo dejar archivada en un cajón, sino que de alguna manera debe estar disponible para quien la necesite, para quien quiera hacer uso de ella. Y por ejemplo, aunque me esté adelantando un poco en la discusión, aquí ya hay un problema grave con la arqueología de contrato, y se da porque muchas de las empresas consideran que los arqueólogos, como cualquier otro contratista, el contratista, el arqueólogo, entra en muchas empresas tal y como entra el que maneja la excavadora, es un contratista más, y entonces los obligan, en muchos casos los hacen firmar cláusulas de confidencialidad. Entonces esos resultados de los trabajos arqueológicos pasan a una gaveta sellada de la empresa, a la cual no se puede tener autorización sin que, no se puede tener acceso sin que lo autorice un directivo de la empresa. Ahí ya tenemos algunas cosas que comienzan a dificultar. La sexta, la obligación de publicar, ¿sí? Que ya la hemos tratado de alguna manera, donde únicamente estaría por fuera de esa obligación aquella información reservada que pudiera ser usada eventualmente para acceder a sitios que deben ser protegidos. Por ejemplo, las coordenadas precisas de los naufragios. Eso sí puede mantenerse, porque eso da pie para que alguien, sabiéndolo, baje directamente. La obligación de preservar. Los arqueólogos deben, por supuesto, tomar medidas desde el mismo planteamiento del proyecto para que haya recursos y medios adecuados para que el material que sea extraído tenga buenas condiciones de preservación. Hablando con los colegas chilenos, me han hecho ver cómo aquí específicamente en Chile eso se cumple de una forma muy clara en los proyectos de arqueología de contratos, ¿cierto? Hay que tener recursos. Relativamente. También eso lo podemos discutir un poco, pero es algo que se está aprendiendo justamente porque la mayoría de la juventud de arqueólogos y arqueólogas primero no tomó eso en consideración, ¿ya?
Entonces muchas veces, como tú decías, no se está acumulando tanta cantidad de material en los museos, que hay muchos museos que ya no te aceptan, salvo si son amigos, si te conocen o si te tienen bueno. Casi como un favor personal. Como un favor personal. Entonces quedaban en distintos lugares o arrumbados en las mismas universidades. Y hace 2 años atrás se creó unas comisiones dentro del Colegio de Arqueólogos de colecciones, en las cuales hicimos una especie de encuesta a todos los museos que son públicos de la DIVAM, de la Dirección de Archivos y Museos. Son los públicos en Chile, que no son muchos. Todas las regiones, son 14, 15 digamos, deberían tener por lo menos un museo. Sin embargo, por ejemplo, Valdivia, vivía allá, digamos, por eso la conozco bien. Valdivia fue una nueva región que no tiene museo, por ejemplo. Pero hay otros lugares que tienen más. Tiene museo, pero no hay museo público, ¿ya? Entonces, muchos de los otros museos que no son públicos aceptaron estas colecciones. Pero cuando quisimos ver cuáles eran las condiciones de conservación, muchos de esos museos no contestaron la encuesta. Y eso... Resultas tú encontrando un sarcófago de madera que implica unos tratamientos de conservación complicados y costosos, y el proyecto no tuvo eso en cuenta. Entonces no hay recursos para hacerlo, y eso puede resultar en problemas de verdad muy graves. Bueno, el que haya entrenamiento y calidad de trabajo. Una de las reglas que es común, alguien nos explica que los arqueólogos deben aprovechar estos espacios de los proyectos para entrenar gente, y que debe haber un control de la calidad de la calidad del trabajo que se está haciendo, y que se debe asignar también el trabajo según las capacidades de cada persona. Eso en arqueología de contrato tampoco se cumple claramente. ¿Por qué? Porque si tú eres recién graduado y no tienes absolutamente ninguna experiencia de campo, salvo lo que hayas hecho en salidas durante la carrera, pero nunca asumiendo responsabilidades mayores como la dirección de un proyecto, puedes perfectamente trabajar en un proyecto de arqueología de contrato dirigiéndolo, y posiblemente no sabiendo muy bien cómo manejar eso, porque no es una cosa que se sabe al estar graduados. Como ustedes perfectamente creo que lo pueden vislumbrar hacia el futuro, la formación universitaria es una etapa más que los lleva a comenzar de nuevo a formarse en la práctica profesional, y solo la formación en la práctica profesional de muchos años le da a uno estas calificaciones. Bueno, el noveno, los derechos de la gente, y sobre todo de la gente nativa, que se deben siempre tener en cuenta. Se debe, dice esta norma, en primer lugar, definir qué personas están siendo afectadas, a quién le pertenece ancestralmente el patrimonio cultural que se está interviniendo. Obtener el consenso o el consentimiento informado de sus representantes. O sea, uno debe llegar siempre, esto es una cosa en todas las arqueologías latinoamericanas creo relativamente nueva, porque a uno lo formaban con unas normas de que debía de todas maneras siempre respetar la legislación, respetar las normas, pero no le hablaban, por lo menos en mi país, de que usted debe llegar a una comunidad, entrar en contacto con la gente, obtener de ellos su consentimiento, involucrarlos en el proyecto. Esto no pasaba, ¿sí? Y no pasaba en las arqueologías pioneras, creo, en ningún país latinoamericano. La gente simplemente, los arqueólogos actuaban de forma, hay que decirlo, muy arrogante, ¿sí? Eran los grandes científicos que llegaban a intervenir en un sitio, pero quien estuviera allí, quien vivía, a quien le pertenecía este patrimonio cultural, no era un tema que se tratara simplemente. Ahora, la ética nos dice que esto se debe hacer, y creo que es absolutamente normal que sea así, es una cosa que se debe manejar. Bueno, esto tiene otros corolarios. Se deben presentar los resultados del trabajo de una manera respetuosa a la comunidad. No se debe, que es una cosa que ha sido objeto de muchos debates, no se debe interferir con los restos humanos.
esto ha sido también algo complicado, inclusive para los museos, ¿no? La exhibición de restos humanos ha venido siendo sujeto de muchos cuestionamientos, porque pues ya no es como cuando el arqueólogo actúa como el individuo que está por encima de la sociedad, exponer los restos de cualquier ser humano que habitó 1000 años atrás, es reconocer que hay un ancestro cultural y que esa persona puede tener un nexo muy claro con las comunidades actuales, y por lo tanto la exhibición de sus restos es algo que se debe consultar y se debe manejar éticamente. En Norteamérica ha sido objeto de acciones muy fuertes en las cuales las comunidades indígenas han pedido a los museos la repatriación de todos estos restos y la suspensión de la exhibición. Te puedo dar un dato aquí en el Museo Regional de la Araucanía y el Museo de Cañete y el Museo de Concepción. Los tres museos, bueno, es un antropólogo social que se formó en la Austral, el director del museo de acá es una pedagoga y dirigente mapuche, la que es directora del Museo de Cañete, y son arqueólogos los de Concepción. Se pusieron de acuerdo los tres en no exhibir ningún resto, digamos, antiguo humano, ¿ya? Pero quería decir una cosa que yo, ahora que me puse a pensar, que creo que nosotros hemos ido aprendiendo a medida de lo que ha ido pasando, porque como tú decías, la arqueología, por ejemplo, a la que yo entré, la Chile, es totalmente diferente a la arqueología que hoy día se hace, ¿ya? Y la verdad es que en ese tiempo uno pensaba, ¿por qué estoy estudiando arqueología? En realidad no había, claro, había algo que era quizás muy utópico y muy idealista, que era investigar, pero ¿para quién? O sea, esto ya se hacía las preguntas. Pero cuando termina la dictadura y empieza en los años 90, ¿no? 89-90, empiezan los primeros juicios, digamos, la búsqueda de detenidos desaparecidos. Sí. Hay uno que llega acá, que llega a Valdivia, que era un general que se llama ¿cómo se llama? De la muerte, en el fondo mata a bastantes detenidos políticos en el norte, ¿ya? Y los encuentran, pero también viene acá. Y nosotros no estábamos preparados para eso. Y nos llaman a los arqueólogos. Y entonces nos tocó una pega, un trabajo que era muy difícil. Primero porque tú no confiabas ni en los carabineros, ni menos en la PDI se llama acá investigaciones, porque ellos estaban todos de alguna manera coludidos con los militares, ¿ya? Entonces teníamos que trabajar solos y sabíamos que habían familiares, pero que tampoco podíamos decir que estaban los familiares ahí. Para encontrar los cuerpos. Entonces, ahí se fue aprendiendo ciertas formas de llegar a comunidades que obviamente no eran indígenas, la mayoría, pero algunas sí, eran campesinos, ¿ya? Y después se empieza a encontrar también en lugares más urbanos. Y yo creo que por ahí hay ya primero un despertar de la arqueología que le toca en contextos más nuevos, contextos contemporáneos, entender cosas que son terribles en realidad, ¿ya? Y por lo tanto ahí se empieza a trabajar con la Iglesia Católica, y se empieza a trabajar con derechos humanos en general, con los grupos de parientes, de ejecutados políticos y desaparecidos, y yo creo que ahí se empieza a tener real como conciencia de lo que puedes encontrar en esta zona, ¿ya? Porque antes se pensaba en cosas más bonitas, antiguas, sí, fantásticas, y pues yo les contaba a los chicos que todavía la gente de acá, que cree en esta imagen de la arqueología muy soñada de las películas, te dicen, qué maravilloso encontrar usted. Entonces por ahí yo creo que empezó a haber una conciencia quizás de que para las comunidades también era importante los restos, ya sea de todo tipo, ¿no? Deben respetar las regulaciones nacionales, por supuesto, la legislación que existe,
y debe haber una responsabilidad con respecto a la información que se entrega. Se anota que toda información respecto de la cual el arqueólogo no tenga plena seguridad es preferible evitar divulgarla, en razón de que pueda arrogar a elucubraciones, especulaciones que no son exactas y no corresponden a la realidad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Una serie de normas diseñadas, pensadas, practicadas para estos arqueólogos clásicos, para los que trabajan proyectos de investigación con nuevos objetivos, con nuevas preguntas. Y se da este vuelco enorme en la arqueología y comienza a trabajarse una arqueología que yo me atrevo a decir está regulada fundamentalmente por las fuerzas del mercado, claramente. ¿Y cómo empieza entonces a funcionar esta ética? ¿Qué significa que un actor al cual no estábamos acostumbrados, que no existía antes, ahora es primordial? Porque ¿cuáles eran los actores en la arqueología anterior, en la arqueología clásica? Fundamentalmente los investigadores arqueólogos, que son los actores fundamentales, y está una comunidad, de todas maneras, con la cual se tenía más o menos interacción, en algunos casos muy poca, en otros más. Pero ahora hay un actor poderosísimo: las empresas. Las empresas, que son las que finalmente entregan los recursos, que son las que te delimitan dónde trabajas, cuál es la cuota en la cual puedes realmente realizar los trabajos, y que si tú quieres trabajar más allá, pues no, estás por fuera del proyecto, entonces más allá no se puede trabajar, y que son las que finalmente te van a delimitar también un factor fundamental en la arqueología, porque la arqueología es una ciencia o una disciplina que se desarrolla lentamente. Nosotros no podemos excavar los sitios a toda velocidad, eso no es posible, por lo menos en una práctica profesional adecuada, pero las empresas te van a decir: yo necesito esa excavación terminada la semana entrante, no puedo retrasar esto porque cada día que lo retraso me va a costar tantos miles de dólares. Para saber qué opinan, qué inquietudes les suscita esto, porque en un plazo de 1 o 2 años, 2 años. 2 años, ustedes van a estar frente a estas disyuntivas. Nada fáciles, porque no solamente es el hecho de conservar la integridad profesional, sino lo que todos tenemos que hacer en la vida. Tenemos que trabajar para comer, individualmente, o sea, eso nadie lo puede negar y a todos nos ha tocado. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayer Javier me contaba una anécdota muy simpática de una pareja de arqueólogos que no me dijo el nombre ni se lo voy a preguntar, que a los 45 años, ¿sí? Más o menos, sí, ya tienen un capital gigantesco y ya se retiran, no van a trabajar más. Estabilidad laboral absoluta, con condiciones complicadísimas, ¿sí? Y eso está ocurriendo. Ese es el contexto de esa arqueología en la sociedad de mercado, en la economía de mercado. Así está funcionando. Entonces, ¿qué mejor que tener arqueólogos futuros acá para discutir eso? Sí, sí. En un contexto donde hay comunidades aún vivas. Lo bueno es que aquí la Universidad Católica nos ha orientado bien en el tema de la ética, cómo tenemos que enfrentarnos a esas situaciones,
hace poco nosotros estábamos trabajando en un rescate arqueológico. El día sábado hicimos una especie de ritual ofrendando ciertas cosas de nosotros propias al cerro con un vuelo que está en dirección hacia allá. Oriente. El oriente de acá. Entonces, creo que ahí nosotros vamos bien encaminados. Hay una formación ética que se está sólida, que va bien. Creo que va bien. Hay algunos puntos que igual me llaman la atención. Los respeto todo. Por ejemplo, entiendo muy bien lo de los restos bioantropológicos. Claramente hay sociedades que aún se identifican con aquellos restos, pero también me llama la atención con aquellos restos que no pueden ser identificados. Por ejemplo, el niño del plomo, del Cerro del Plomo, para la comunidad científica. Me imagino que comunidades quechuas también se deben sentir identificadas, pero... Es un sacrificio de cada... Sí. Que es un sacrificio del santuario de Arturo. Sí. Es un niño. Sí. Entonces, me llama un poco la atención en esos casos, en donde aquellos restos bioantropológicos pueden aportar una gran cantidad de información científica, que nos puede aportar conocimiento. Y situándolo acá, que también me imagino que los restos bioantropológicos, con las condiciones en las que nos hallamos, no son las mejores para que se preserven. Pero en situaciones así como la del niño del plomo, que son, ¿cómo se puede decir? Únicas. En esos casos, ¿cómo también tenemos que enfrentarnos? Esos son como un dilema propio también, porque entiendo que van a haber comunidades que van a reclamar por aquello, van a sentirse identificados. Pero también, ¿qué hacemos con esa otra parte? Todos los demás puntos. De los debates que se han dado y de las movilizaciones de reclamación se refieren específicamente a la exhibición. A la exhibición de los restos humanos, la que se da en los museos. No tanto a la exhumación, en algunos casos también, por supuesto, sí. A la exhibición, a la exhumación y al estudio. Y en esos casos en que se opone claramente a la exhumación y al estudio, pues es mucho más complicado, porque es muy difícil. Y hay casos concretos, hay muchísimos, creo que tú mencionabas uno. Aquí hay un caso. Sí. Aquí hay un caso que bueno, no respecta a la arqueología todavía, pero es un caso que es el primer caso, cuando ustedes saben, ya cuando se construye el bypass, antes del 2000, se hace en realidad, y hay que reconocerlo, yo se lo he dicho a todo el mundo, un mal estudio etnográfico y antropológico. Y a partir de eso, porque ese cerro es sagrado, que es el Conungüeno, no se tiene la visión, y entonces las máquinas empiezan el pase por una carretera, entonces sale para no pasar por Temuco, que antes se pasaba por Temuco, y pasar directamente al norte, y se pasa por un cementerio prehispánico que ni siquiera sabíamos las dimensiones. En un momento todos pensábamos que eran grupos pequeños, los llamamos Pitrén, y eran muchas tumbas, y con una gran ofrenda, pero los huesos prácticamente están muy mal conservados, como tú dijiste. Y se hace la denuncia con un dirigente que además es académico, José Fidel, y se hace la denuncia, y entonces viene todo el grupo de arqueología de la Chile, no habían arqueólogos, y se hace el rescate, ¿ya? Entonces ahí también hay un caso, y ellos lo que querían era porque se lleva a la Chile los restos mal conservados, o sea, y la comunidad después los pide. Están en este momento en el Museo Regional de la Araucanía,
¿ya? Están resguardados ahí porque las comunidades la pidieron, pero ellos no tienen dónde conservar. Y tampoco han propuesto qué hacer con ellos, ¿ya? Eso es una tarea también de las comunidades, nosotros no podemos resolver todo. Y yo quería decir una cosa que tenía que ver un poco con esto. Quizás tenemos los mismos dilemas éticos, y tenemos muchos dilemas y vamos a ir aprendiendo. Yo pienso, pero en mi idea política, digamos, que aquí hay que hacer arqueología pública. Aquí tenemos que tener una arqueología pública. Yo la había propuesto antes para el norte, pero hay que hacerla. Pero dentro de eso, lo quizás que nos protege un poco es que nosotros no tenemos grandes monumentalidades, ni los sitios increíbles llenos de oro que tienen ustedes. Por lo tanto, si bien hay expoliación, hay, digamos, robo, etcétera, y hay tráfico también de piezas, no es tan grande y no se pagan esas exorbitantes sumas tampoco. Entonces quizás nosotros todavía podemos un poco mediar entre lo científico y de investigación y la arqueología de contrato. Por ejemplo, hay otros arqueólogos que han hecho trabajos, hay libros también para niños, para enseñar en las escuelas, porque lo que pasa yo creo aquí también es otro problema, que quizás ustedes no lo tienen, y es que, voy a decir algo malo de la novena región, pero me gusta la novena región, pero la novena región todavía no aprende que su patrimonio, esta es la región de la Araucanía. Esta región todavía muchos, no las comunidades indígenas, no las comunidades rurales, pero sí la comunidad urbana, no aprende que su historia es importante, entonces no la protege. ¿Ya? Hay una casa, por decirte, que se echó abajo, digamos, se destruyó, pero no se destruyó, sino que se la cortó para volver a armarla en otra parte, que era una casa patrimonial. No sé si ustedes tú no habías llegado todavía, ¿no? Pero aquí está que en Valdivia, por ejemplo, se ha hecho. Parece que se pudrió toda la madera buena, qué sé yo, llevan como 10, 15 años ahí y nunca se armó. Entonces, estamos hablando de patrimonio, digamos, tanto muy antiguo como patrimonio histórico, ¿ya? Y eso todavía hay que enseñar, por lo tanto, la arqueología también, o los arqueólogos y los estudiantes, tienen que hacer educación patrimonial, eso hace mucha falta. Yo quería volver para acabar de contestar tu pregunta. Sí, cuando esta reticencia al trabajo con los restos humanos específicamente tiene que ver con la exhumación libre, pues se plantean problemas de verdad muy difíciles de resolución, pero la mayor parte de los casos es con la exhibición. Ahora, con la exhibición, tú bien anotabas, hay esta proximidad en tiempo, el parentesco en algunos casos, entonces eso es indiscutible, y en otros puede ser algo tan antiguo y tan lejano en todos los contextos que uno podría decir, bueno, no hay razón para decir que este resto humano no tenga ninguna afiliación con estos grupos que viven aquí y por lo tanto no debería haber objeciones para su exhibición. Por ejemplo, el famoso Lindo humano, el hombre lindo en el Museo Británico, pues, que es una persona que murió en la edad del hierro hace muchísimos años y no hay problema ahí. Pero mira, hay casos en donde esa delgada línea pues como que se desdibuja. Te voy a mencionar uno. En Bogotá específicamente, estamos en la ciudad de Bogotá, en lo que era el antiguo centro del antiguo territorio muisca. Entonces, en el Museo del Oro tenemos varias momias del área muisca. Algunas están fechadas en 1300, otras 1510, 1520, o sea, son de hace más de 500 años. Y por lo tanto no parecería haber ningún problema porque comunidades muiscas propiamente ya no hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay. ¿Por qué? Porque ha habido, a partir de la Constitución de 1991, que cambió mucho el marco jurídico del país, un renacimiento de lo indígena. Entonces tenemos neo-muiscas, comunidades urbanas de Bogotá, de los pueblos vecinos, que se reclaman como muiscas, claramente, y es muy difícil discutirles eso. ¿Por qué? Porque en algunos casos efectivamente tienen apellidos muiscas, tienen ancestros muiscas,
Dejaron de hablar muisca, el muisca se perdió hace más de 100 años y toda la forma de vida muisca se perdió hace 100 años, pero esta gente está asumiendo una nueva identidad y está reconocida además legalmente, tiene personalidades jurídicas, ministerios y demás, y estas personas están diciendo, estos muiscas, esa momia muisca es de mi pueblo y no quiero que se exhiba. Y la cuestión no es tan fácil como decirles no es tan fácil. Otras inquietudes. Es de nuestra facultad. Está totalmente. Estás integrada a un proyecto arqueológico. Histórico. Pero no sé de esto. Pero me interesa mucho estas preguntas que es verdad que la acumulación, la posibilidad de extracción de objetos plantea de pronto a ver la pregunta de qué todo es patrimonio, o sea, todo debemos considerar patrimonio. Y luego una que va relacionada a esto es eso, ¿cómo nos relacionamos con el pasado? ¿Qué somos nosotros y el pasado? ¿Cómo es esta relación? Está pasando en otras áreas, en arte está pasando lo mismo. La cantidad de arte que se produce, lo que los museos pueden guardar, las galerías pueden guardar. Sí, mira, Impresionante. yo te cuento mi experiencia personal. Yo comencé a lidiar, trabajar con el tema del patrimonio desde el Museo del Oro y después me convertí en decano de la Facultad de Patrimonio del Externado. Entonces esto era debates, conferencias, artículos sobre patrimonio y patrimonio hasta que me fui saturando del tema, ya no más patrimonio. ¿Y cómo terminé yo resolviendo eso para mi conciencia interna? No por una cuestión original mía, sino apelando a uno de los postulados que me parecen más claros en ese sentido, y es el entender que el patrimonio es una construcción social, que ninguna cosa por sí misma tiene el carácter de patrimonio, nada en absoluto, nada, ni la cosa por ser más antigua o por ser más bonita o por ser más valiosa es patrimonio por sí mismo. Lo es en tanto que nosotros como sociedad lo reconocemos como patrimonio, lo valoramos como patrimonio. Pero eso nos lleva a una cuestión que ha sido muy complicada, y es que la sociedad en su conjunto ha venido ejerciendo un derecho indudable de patrimonializar las cosas y lo está ejerciendo cada vez con mayor frecuencia. Entonces ahora cualquier cosa es patrimonio, ¿sí? Desde lo que es muy racional decir que es patrimonio, pues un ejemplo de una casa antigua, que es un ícono de la arquitectura de su época, eso sí, pero entonces patrimonio se vuelve todo, inmaterial e inmaterial, las dos cosas. Entonces, en el caso de mi país, por ejemplo, la comida se ha ido volviendo patrimonio, cada comida regional. A veces cuando uno está pasando por otros países de Latinoamérica, no sabe si los términos que se usan en su país significan otra cosa distinta. Entonces, de golpe lo que digo es una grosería que no estoy diciendo, la arepa. No es una grosería. Aquí no, pero llegó hace poco tiempo. Bueno, la arepa es cada vez más patrimonio. ¿Por qué razón, entre otras cosas? Porque hay mucha pobreza, muchísima pobreza. Entonces, para una comunidad colombiana perdida por allá en un sitio donde no llegan carreteras, en un estado de miseria terrible, quizás acosados por la violencia también, de pronto constituye la única riqueza posible un conjunto de esculturas policromadas de hace 50 años, y eso es para y muy orgullosamente se presenta como tal, porque es finalmente la única riqueza que dispone esa comunidad. Y así todo el mundo, los zapateros de determinado sector de la ciudad de Bogotá, que tradicionalmente han convertido el calzado de esa zona en... ¿Por
porque finalmente, y eso terminaba yo diciéndole a mis estudiantes y se molestaban un poco, las cosas son cosas nomás, ¿sí? En el fondo, nosotros les damos otro significado y podemos no dárselo, o sea, lo podemos quitar. Los grandes monumentos de concreto que hizo la Alemania nazi, y todavía uno ve uno que otro, pues eran un patrimonio del 33 al 45, ya no son patrimonios. Pero ahí hay un punto, Claro. y es un punto importante, porque la arqueología también es política, y tiene que ver un poco con los elementos de la memoria. O sea, por ejemplo, a mí alguien me dijo también respecto a las casas, ¿para qué vamos a conservar algo que no nos gusta de la historia de acá, que llegaron los latifundiistas, que llegaron los europeos y se instalaron acá? Pero si nosotros no conociéramos esas casas, no observáramos, también perderíamos una parte de la historia de acá que tiene que ver con discriminación, con diferencias sociales, etc. Entonces yo pienso también que es cierto lo que dicen y que eso se está hablando y es un tema, es un problema, no solamente no un problema país, sino que es un problema ya planetario. Pero también, por ejemplo, en el caso de acá, muchas comunidades de alguna manera quieren preservar su patrimonio, quizás no para ponerlo en, no sé, en un museo, no quieren eso. Lo que quieren es saber que ellos estuvieron ahí o demostrar que no se les quiten las tierras, demostrar que estaban. Entonces ahí el patrimonio se vuelve con una función social, política, territorial, ¿sí? Y eso también hay que tener cuidado porque eso implica que los arqueólogos y arqueólogas se tienen que complejizar muchísimo. Sí. Bueno, eso que tú mencionas fue un asunto que tuvo enorme importancia en la Rusia soviética y en la China después de la revolución, específicamente durante la revolución cultural de Mao Zedong, cuando tuvieron que pensar, considerar con mucho cuidado si todos estos monumentos del pasado que hablaban de qué, hablaban de opresión, hablaban de esclavismo, hablaban de masacres, hablaban de desigualdad social, había que conservarlos o no. Y había un buen grupo de personas que consideraban que no, que esto debía desaparecer, que estos rastros de estas situaciones del pasado debían borrarse. Y costó trabajo realmente llegar al nivel de conservación que hay hoy en día, en que esto se muestra como si un vestigio del pasado y se aprovecha además para hacer claridad sobre qué significaba que se conserva. Entonces, Personalmente yo me metí porque me gusta estudiar el pasado, me gusta la historia. Me metí, y aparte por otras cosas, pasiones, no sé, compañeros, compañeras. Claro, uno siempre comienza en esta carrera por esa idea, esas prenociones del pasado, de conservar patrimonio que uno siempre le vienen inculcando desde esta sociedad. Pero cuando uno llega realmente a esta carrera se da cuenta que el campo de la arqueología es mucho más rico y puede contraponer, incluso criticar o ayudar a esas situaciones que nos acomplejan. Por ejemplo, como bien dice la profesora Jimena, con la idea de la arqueología pública, que no solamente es investigar, sino también concientizar a las demás personas que este patrimonio sea prehispánico o sea de hace 50 años importante y relevante conocerlo. Hay diferentes... Sí, claro. pero también hay otro tema, el pasado y el desarrollo. ¿Qué entiendes por desarrollo? ¿Entiendes por desarrollo todas estas casas horrendas que le están haciendo a la gente para decir que tiene que vivir una cosa encerrada, que antes no hacía, que lo vivía en el campo? ¿Qué es lo que quieren? Le pregunta a alguien a ellos qué quieren con sus tierras, por ejemplo, o qué quieren como país, como ciudad, como campo. O también, por ejemplo, ¿qué relación tenemos con la naturaleza? Porque eso sí la arqueología también nos ilustra Muchísimo. muchísimo. Entonces también
¿tenemos que aprender solamente desde una perspectiva que es la del neoliberalismo o tenemos que entender otra diversidad? ¿O podemos aprender otras cosas también? Yo creo que la arqueología, si es que ha ayudado algo en esta arqueología contrata, es justamente ponernos en el presente. Porque antes nos quedábamos relegados a un lugar que no era nuestro, además. Era de lo indígena, era pero la arqueología hoy día puede ser arqueología industrial. Por supuesto. Entonces, un poco nos mete este vaivén, ¿no? Entonces, sí, hasta ahora, hasta finales del año pasado, era el arqueólogo el que preparaba un proyecto y planteaba todo y se le entregaba a él como titular una licencia. Pero entonces las empresas han tenido tal influencia que ahora las empresas pueden solicitar la licencia en cabeza de la empresa y simplemente contratan como empleado a un arqueólogo para que la desarrolle. Y si eso no funciona, tienen toda la facilidad de cambiar este método porque son titulares de las licencias. Eso es una cosa que hemos visto como muy problemática. Quiere decir que estamos perdiendo el último fragmento de control que teníamos sobre la investigación. Ya es totalmente profesional. No puedes ejercer críticamente nada. No, pues claro que no. Eres un empleado sujeto a cumplir las órdenes. Así es así. Pero ahí es donde se vuelve a lo que me acuerdo yo se ve desde que es un arqueólogo del Museo Nacional de Arqueología que ha trabajado en el Museo Nacional de Arqueología. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en una discusión con William Pérez, él dijo, lo que va a pasar es lo mismo, lo que va a pasar es que se va a dividir, o sea, así como una polaridad entre los arqueólogos científicos, que van a ser pocos, y de las universidades académicas, y toda la masa que va a trabajar en las empresas. Eso no ha ocurrido tanto, yo creo que puede llegar, obviamente. Pero también yo creo que es una tremenda dimensión y tarea de la arqueología académica de discutir eso. O sea, porque si no, vamos a ser funcionarios de ellos. Ustedes van a ser funcionarios de empresas. Y el otro factor que nos está afectando mucho también es cuando alguien hace algo en Colombia que tiene un efecto práctico pero que es torcido, nosotros hablamos de una movida chueca. Es una movida chueca del Estado mediante el cual lograron efectivamente privatizar parte del patrimonio. La medida se ha tomado en el campo de la arqueología sumergida, de los vestigios sumergidos, porque allí es donde hay aparentemente una enorme cantidad de pecios, de naufragios que explorar. Entonces, utilizando un concepto que es de los cazatesoros, eso puede ser desarrollado por las empresas de cazatesoros, llegaron a definir que cuando aparezcan vestigios en un naufragio que están repetidos, que forman series, por ejemplo, un cajón con 1000 monedas de oro, entonces se puede decir que una de ellas es patrimonio. Las otras 999 son series, son repetición, y por lo tanto no constituyen patrimonio y pueden ser utilizadas como mercancía para pagar a la empresa cazatesoros.